Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Aquí les saludamos en este marco de la revolución del intelecto, empezando una semana más y con mucho entusiasmo, muchas ganas de estar con ustedes y esperamos tener el privilegio de poderles acompañar durante esta jornada, esta mañana. Y estaremos aquí 2 horas y cuarto hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, llevándoles por el mundo de la información, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, Google, MyHeartRadio, en Spotify y por supuesto también en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en radio y televisión. Estamos listos y con mucho entusiasmo empezamos aquí con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Siguen arrojándose datos que creo tienen mucho que ver con los indicadores generales del país y por ende los tenemos que tomar mucho en cuenta. En los primeros 3 años del gobierno del presidente López Obrador, la población ocupada en el sector informal aumentó un 11%, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Al cuarto trimestre del 2021 había 16.322.000 personas con empleos en el sector informal. Fíjense nada más lo que esto representa. Esto en unidades económicas que no están constituidas en sociedades, que no llevan ningún tipo de contabilidad, que no tienen ningún tipo de garantías, que no tienen nada. Y esto, pues obviamente, no aporta al proceso fiscal de nuestro país y entonces las contribuciones van a empezar a tener en este año un hueco fiscal muy grande y difícilmente sustituible por otro tipo de alternativas, como por ejemplo un mayor endurecimiento en el proceso fiscal. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, dice que la expansión sin freno del comercio informal en México es preocupante, amenaza la sobrevivencia del sector formal, que contribuye con impuestos al crecimiento del país y garantiza la seguridad al consumidor, aunado a que provee seguridad social a sus empleados. La inacción y la permisividad de las autoridades a través de ordenanzas improvisadas, permisos provisionales para ambulantes, promueve la instalación de nuevas modalidades de comercio ilegal en centros históricos de las principales ciudades del país. Ya lo ilegal es y se está convirtiendo en la norma. Y la regresión que esto implica en términos económicos es de más o menos 30 años. Guanajuato es el estado con mayor pobreza laboral. Le sigue Puebla, de acuerdo con un reporte presentado por el Consejo Nacional de Evaluación Política y de Desarrollo Social. La población en pobreza laboral pasó del 50.2 al 52.4% en el cuarto trimestre del 2020 a igual lapso del 2021. La medida de la media nacional es de 40.3%, que disminuyó 5.7% en ese periodo. De toda suerte, la pobreza está expandiéndose en nuestro país de manera acelerada y yo diría alarmante. David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, compareció el día de ayer en la Cámara de Diputados para la tercera entrega de los informes individuales y del informe general correspondiente a la fiscalización de la cuenta pública del año 2020. Los documentos corresponden al segundo año de la administración de López Obrador y comprenden un total de 1,616 informes individuales, 9 evaluaciones de políticas públicas y un estudio. Iván Arturo Rodríguez Rivera, legislador del PAN, cuestionó el desempeño de David Colmenares, lo acusó de gastar 50 millones de pesos en remodelar su oficina, ceder ante presiones del presidente, bajar sin explicación auditorías programadas. El órgano de control canceló una auditoría, una evaluación y 2 estudios de
políticas públicas, uno de ellos sobre fideicomisos públicos que desapareció el gobierno federal, y habla así Iván Arturo Rodríguez Rivera. Podría actualizarse la causal de remoción prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación por conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública. El artículo 33, fracción tercera de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que el titular de la Auditoría Superior de la Federación podrá ser removido de su cargo si se abstiene a presentar informes correspondientes sin causa justificada. Es decir, este hombre, David Colmenares, está pues en la mirada de todos, ¿no? Y desafortunadamente hay inacciones que son injustificables. O sea, auditorías no hechas, auditorías que ya estaban programadas y que se retiran. O sea, una serie de irregularidades que no van de acuerdo con el auditor superior. Recordemos que el año pasado, por haber dicho cuánto se había gastado en el aeropuerto, cuánto se había desperdiciado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional, David Colmenares sufrió una andanada durísima del presidente de la República, que le hizo incluso hasta rectificar y decir que había ciertas métricas que se tenían que tomar en cuenta desde otro modelo de cálculo, y empezó a justificarse de formas que pues resultaron inexplicables. La Auditoría Superior de la Federación reportó que las principales obras de la actual administración, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, tienen deficiencias en su proceso de ejecución, lo que en algunos casos significó sobrecostos y retrasos. Al presentar resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2020, el órgano habla de hallazgos encontrados en más de 15 auditorías financieras y de desempeño realizadas en estos proyectos que se desarrollan en Santa Lucía, en el Estado de México, en Paraíso, en Tabasco y en la península de Yucatán mayormente. Pese a que el presidente sostuvo ante la comunidad internacional que México cumplirá con sus compromisos en materia ambiental, las metas asumidas por el país para combatir el cambio climático enfrentan riesgos, no solamente por el COVID, sino por el manejo presupuestal del gobierno. Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación refirió que durante el 2020 y 2021 el financiamiento climático se vio afectado, es decir, disminuido, porque el gasto público se hizo prioritario para la atención de la emergencia sanitaria. Se estima que en el 2020 y 2021 se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de compromisos contraídos por el Estado mexicano en la agenda internacional del cambio climático. Y ahí, pues los ojos del mundo están puestos en lo que el presidente López Obrador echa para atrás del apoyo que otrora tenían las energías renovables y que ahora no lo tienen. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en seguridad alimentaria en Segalmex por 5,640 millones de pesos, monto que es el más alto detectado a una entidad del gobierno federal en la cuenta pública del 2020. Las inconsistencias están en pagos reportados para la adquisición de bienes y servicios, así como garantías otorgadas a pequeños productores agrícolas y ganaderos. Estados Unidos levantó la prohibición a las importaciones de aguacate mexicano. Ya otra vez están fluyendo los aguacates a los Estados Unidos después de haber llegado a un acuerdo sobre las preocupaciones de seguridad de los inspectores estadounidenses en Michoacán. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate informó que los envíos serán retomados a partir de este momento. Están empezando a fluir los vehículos que están transportando aguacate de manera masiva a los Estados Unidos después de que esta se canceló un día antes del Super Bowl. Antes, productores aguacateros de Michoacán aseguraron que perdieron aproximadamente 1,000 millones de pesos, unos 50 millones de dólares por el freno a la exportación del fruto. México y Estados Unidos podrían trabajar en conjunto para actuar en contra del crimen organizado que ha incursionado y afectado a las exportaciones de aguacate, que representan un negocio de más de 2,700 millones de dólares, según considera Kenneth Smith Ramos, ex jefe de negociación técnica del TEMEC. Al confirmar que las empresas Iberdrola, Energía Valle de México, Águila de Altamira, Savi Energía y Fisterra Energy retrasaron
la invitación al Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, lamentó el desaire. Consideró que es una lástima porque perdieron la oportunidad de mostrar sus argumentos a favor de continuar con el régimen que actualmente regula todo este enorme proceso que está moviendo a la reflexión a este planteamiento de la ley de la industria eléctrica. Yo personalmente lo lamento porque era una buena oportunidad, aunque sabían los de Iberdrola y todas estas compañías que no les iban a hacer caso. Las carreteras de México están prácticamente secuestradas por el crimen organizado, por la impunidad con la que actúan y que no hay un plan de seguridad ni de coordinación con la Guardia Nacional, con otras autoridades, según dice Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados. Una fuente de la Guardia Nacional dice que el robo con violencia en carreteras subió 23% en lo que va del año, o sea, enero y febrero nada más. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 se reportó 8,762 carpetas de investigación por robo a transportista, de las que 7,421 fueron con violencia. Está fuerte, ¿eh? Antes, empresarios confirmaron que en los últimos meses el robo en carreteras aumentó y se orientó a productos como el limón, aguacates, cerdos vivos, abarrotes, vinos, licores, telas, material de construcción e hidrocarburos. Pero fíjense, aparte de que los mayores robos están en Michoacán, Puebla, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos y Veracruz, los expertos en este tipo de análisis dicen, se roban un camión de limones y antes de robárselo ya tienen cliente para venderlo, para revenderlo con un precio menor, pero pues ya saben los compradores que todo eso es robado. Los robos de mercancía en carretera son cada vez más sofisticados. Pasaron de pequeñas bandas locales a un alto grado de organización criminal que de robar un camión con productos ahora extorsionan empresas hasta controlar como socios parte de la producción. ¿Dónde está el Estado de Derecho en este país? Por Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer con el acero, los minerales, el cemento, el vidrio, los combustibles? O sea, no puede circular nada en México porque la delincuencia organizada lo tiene controlado todo y el país como si nada. Esto es lo que no podemos entender. A casi 5 años del sismo del 2017 en la Ciudad de México, solo 17 inmuebles de 71 que fueron demolidos, o sea, el 23% está en proceso de reparación o de reconstrucción. Falta de recursos, costos elevados de proyectos son argumentos de la Comisión de Reconstrucción. La Secretaría de la Función Pública recibió la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, para abrir una investigación relacionada con los vínculos que mantiene el presidente López Obrador con el empresario Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta, y determinar si hay conflicto de interés por el asunto de la Casa Gris que involucra a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. Brian Salgueiro, el 90, uno de los brazos operativos del cártel de Sinaloa en Parral, fue detenido por fuerzas federales mientras estaba en un bautizo en una iglesia en Culiacán. Se le dictó prisión preventiva, es buscado en los Estados Unidos desde el año pasado. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir? Así se lo llevaron, ¿eh? Así se lo llevaron. Renuncian ustedes a Satanás y en eso bolas para adentro. A Satanás llegó, les cayó el chahuistle. Bueno, por otra parte, en lugar de ayudarlos a enfrentar la narcoviolencia que los desplazó de las comunidades de Las Palmas Altas en Zacatecas, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal escoltaron a familias para terminar de sacar sus pertenencias de casas que habitaron antes de huir de su pueblo en el municipio de Jerez. 3 días antes que pobladores de Quechultenango, allá en Guerrero, retuvieran y expulsaran a 50 elementos del Ejército y 20 agentes ministeriales, la Fiscalía de Guerrero confiscó armas, droga y 3 tigres de Bengala en ese municipio. El operativo se realizó en la cabecera municipal y en la comunidad de Tlanicuicuilco, considerada un bastión de los ardillos, que tiene bajo su control varios municipios en la zona centro y en la zona de la montaña.
Pese al Abierto Mexicano de Tenis en el 2022 y al refuerzo de la seguridad en el puerto de Acapulco, sigue la violencia ahí. El viernes cerca de 80 locales fueron incendiados en el Tianguis Campesino, ubicado junto al Mercado Central de este destino turístico allá en Acapulco. En medio de la escala violenta de Guerrero, el presidente López Obrador respaldó a la gobernadora Evelyn Salgado, anunció 3,000 millones de pesos para pagar la construcción de caminos en la región de la montaña. Pues sí, eso está bien, pero ¿y de la violencia qué? Oigan. Y va a ser un apoyo anual. Son 1,000 millones este año, 1,000 millones el próximo y 1,000 millones el 24. Para consolidar bien todas estas obras. Y si hay buenos resultados, como vamos a estar evaluando, nosotros nos encargamos, yo hago el compromiso de conseguir más para que se ayude en la montaña. Bueno, pues es lo que reparte el presidente de manera alegre. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron agredidos a tiros en el municipio de Tuxpan. El saldo es de un muerto y un herido. Hasta este momento pues se siguen haciendo las investigaciones de qué grupo fue el agresor. 2 personas resultaron asesinadas dentro de un restaurante ubicado en la zona costera de Tulum, otra vez Tulum, allá en Quintana Roo. Esto lo informan autoridades estatales este fin de semana. 5 son los detenidos por el secuestro y asesinato de 5 universitarios en Zacatecas, según informa la Fiscalía General del Estado. El sábado se hizo una marcha convocada por colectivos feministas en la capital de Zacatecas para exigir justicia y en rechazo a la violencia en contra de jóvenes. Está la violencia enseñoreándose en ese estado. Tras una lucha legal y 4 meses de embarazo, familiares de una niña indígena de 10 años en la región de Mefá, que fue violada, lograron que le practicaran un aborto en el hospital de la madre y niño guerrerense en Chilpancingo. Antes, doctores del Hospital General se negaron por lo que se llama el principio de objeción de conciencia. Saúl Huerta, ¿se acuerda usted de este exdiputado de Morena vinculado a proceso ya por abuso sexual y violación en 2 hechos distintos, según informa la Fiscalía General de Puebla? Al conmemorar el Día del Ejército en Coahuila, el presidente López Obrador afirmó que los programas sociales de su gobierno y el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad redujeron delitos como el homicidio doloso. Parece que tiene otros datos. Que ya empiezan a dar frutos los programas de bienestar, en especial los programas dirigidos a los jóvenes. Ya empiezan a dar frutos, dice el presidente. No sabemos qué frutos sean, pero dice el presidente que son frutos. Tras meses de distanciamiento político, López Obrador se reunió con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador tamaulipeco, esto en Nuevo Laredo. Era una visita de supervisión del presidente a la aduana de esa ciudad fronteriza. En Twitter, el gobernador dijo que le dio a conocer diversos proyectos de modernización e infraestructura aduanera para fortalecer la competitividad de México y Tamaulipas en comercio exterior. La Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano presentó a José Luis Pech, senador por Morena, como su candidato al gobierno de Quintana Roo. El legislador, que aún no presenta licencia ni salida de Morena, reemplazó a Roberto Palazuelos, quien renunció a la aspiración luego de dialogar con el dirigente nacional Dante Delgado. En esa reunión se concluyó que no hay condiciones para la postulación de El Diamante Negro ante la inconformidad interna por los escándalos en los que se vio envuelto. La expanista Patricia Flores también fue electa como candidata al gobierno de Durango.
Morena no objetó los recursos adicionales que recibe para su financiamiento público pese a señalamientos que hace en contra del INE. Este año, los 7 partidos nacionales tendrán una bolsa de 170.600.000 pesos para el pago de personal, asesores, materiales, viáticos, teléfonos y oficinas. Cada partido político goza de una partida de 22 millones de pesos para sus representaciones partidistas y del Poder Legislativo ante el órgano electoral. Con los recursos del INE, Morena tiene derecho a 17 asesores para las acciones de registro federal electoral a nivel federal y en los estados y para el trabajo en comisiones internas del INE, así como a 2 secretarías. Por ejemplo, 7 de estos asesores ganan más de 1.5 millones de pesos al año, es decir, 104,000 pesos mensuales. El año pasado el INE destinó 14.900.000 pesos al pago de personal morenista. También tienen derecho a 769,000 pesos para viáticos y comidas por actividades que genere la Comisión Nacional de Vigilancia. Como en años anteriores, este 2022 podrán gastar 580,000 pesos para traslados, 17,000 pesos en teléfonos, 10,000 más en boletos de avión. Adicionalmente disfrutarán de una oficina en la sede nacional del INE, cuyo mantenimiento y luz es absorbida por el organismo, así como parte de materiales que usan, copias, lugares de estacionamiento, todos los, gastos de operación de su desempeño. Morena es el partido que más financiamiento público tiene. El año pasado tuvo casi 1.700 millones de pesos y prometió devolver 800 millones, pero únicamente entregó 252. Este año sus prerrogativas ascienden a 1.819 millones de pesos y hasta el momento la dirigencia nacional no ha informado si devolverá parte o nada de los recursos obtenidos. Durante la pandemia, la consulta de especialidades del Seguro Social disminuyó un 50%, mientras que en 2019 se atendió a 20.100.000 consultas de especialidad. En el 2020 fueron 10 millones. La consulta de medicina familiar bajó en el confinamiento un 24%, de 87.400.000. En el 19 bajó a 66.400.000. En el 2020, según informa Víctor Hugo Borja, titular de la Unidad de Educación e Investigación del Seguro Social, la detección de diabetes cayó casi a la mitad. Eso no quiere decir que haya disminuido la diabetes, eso quiere decir que disminuyó la detección de la misma. La Federación abrió el registro para que las personas mayores de 18 años reciban la vacuna de refuerzo en contra del COVID, luego de que el gobierno de la Ciudad de México anunció que esta semana aplicará la tercera dosis a ese sector de la población. En la página de internet Mi Vacuna ya aparece la opción de registro para personas de 18 años o más, junto con la de 12 a 17 años de comorbilidades, y de 15 o más se suministrará AstraZeneca y la Sputnik 5. Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos, advierte a Rusia que se enfrentará a sanciones económicas sin precedentes si invade a Ucrania. Y esto es lo que les dice. And let me be clear, I can say with absolute certainty, if Russia further invades Ukraine, the United States, together with our allies and partners, will impose significant and unprecedented economic costs. Russia continues to claim it is ready for talks, while at the same time, it narrows the avenues for diplomacy. Their actions simply do not match their words. Dice, las acciones que están llevando a cabo los rusos no van de acuerdo con sus palabras. Cada vez son más estrechas las posibilidades diplomáticas. Y si Rusia invade a Ucrania, habrá acciones extraordinarias y sin precedentes que tendrán costos económicos extraordinarios. Mientras tanto, el presidente Biden dijo que tiene información de inteligencia que indica que el presidente Putin ya decidió invadir Ucrania. As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. But I say again, Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table.
Nunca es tarde para desescalar este conflicto y llegar a un tipo de acuerdo, pero hasta este momento tenemos información significativa que nos hace pensar que Vladimir Putin ya tomó la decisión de invadir Ucrania. Dalip Singh, asesor adjunto de seguridad, dice que las sanciones económicas internacionales están listas en caso de que haya efectivamente una invasión. Russia invades Ukraine, it will become a pariah to the international community. It will become isolated from global financial markets, and it will be deprived of the most sophisticated technological inputs. Taken together, Russia will become more dependent on countries that cannot compensate for its losses. This would be a strategic defeat for Russia, pure and simple. Si Rusia invade a Ucrania, se convertirá en un paria internacional aislado del mundo financiero, desligado de todos los más sofisticados avances tecnológicos. Rusia, en su conjunto, sería algo así como dependiente de países que no pueden compensar las pérdidas que tendrán por el mundo, que verá cómo les quita este apoyo. Mientras, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pidió al presidente ruso Vladimir Putin que se reúnan y busquen una solución a la crisis. El viernes un convoy humanitario fue alcanzado por bombardeos. Los rebeldes prorrusos evacuaron a los civiles en la zona de conflicto y un coche bomba golpeó a la ciudad oriental de Donetsk, pero no se reportaron víctimas. El Kremlin anunció simulacros nucleares masivos para demostrar su fuerza militar. Vladimir Putin prometió proteger los intereses nacionales de Rusia en contra de lo que considera amenazas del occidente. Los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos aceptaron en principio participar en una cumbre propuesta por su homólogo francés Emmanuel Macron para discutir la crisis ucraniana, según anuncia la presidencia francesa hace unas cuantas horas. Se abordarán temas de seguridad y estabilidad estratégica en Europa, según dice el Palacio del Elíseo, y aclara que el diálogo no se concretará si Rusia invade a Ucrania, será más amplio. Mientras, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó la versión. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se reunirán el jueves en Europa si Moscú no entra en territorio ucraniano. La embajada de los Estados Unidos en Moscú alertó sobre la posibilidad de ataques terroristas en centros comerciales y estaciones de tren en Rusia, por lo que pidió a sus ciudadanos en ese país mantenerse alerta y evitar estar en medio de multitudes. No proporcionan mayores detalles. La policía canadiense recuperó Ottawa. 3 semanas de protestas se han visto entre camioneros para regulaciones sanitarias en contra del COVID. Los operadores advirtieron que seguirán luchando. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau enfrenta una demanda de una asociación de defensa de las libertades civiles y las críticas de sus rivales políticos por la decisión de invocar poderes de emergencia para reprimir las movilizaciones. ¿Quién lo dijera en pleno Canadá? El empresario Bill Gates previó que tras el COVID el mundo enfrentará otra pandemia de un patógeno que posiblemente será diferente al coronavirus, por lo que llamó a los gobiernos a invertir en el desarrollo de vacunas. Respecto a la pandemia actual, Gates indicó que los peores efectos del virus se desvanecen a medida que la inmunidad generada llega a grandes sectores de la población mundial. La reina Isabel II de Inglaterra, a los 95 años, dio positivo en COVID, presenta síntomas leves similares a los de un resfriado, según informa el Palacio de Buckingham. Credit Suisse tuvo decenas de miles de millones de euros de fondos de origen criminal o de hechos ilícitos durante décadas, según una investigación internacional del Organized Crime and Corruption Reporting Project, consorcio de 47 medios de comunicación, entre los que está Le Monde, The Guardian, Miami Herald y La Nación. La indagatoria empezó a raíz de una importante filtración de datos que llegó de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año. Los datos se refieren a más de 18,000 cuentas bancarias del Credit Suisse entre principios de los años 40 y finales del 2010 y que pertenecen a 37,000 personas o empresas, según Le Monde. Las revelaciones se concentran principalmente en países en desarrollo de África, Oriente Medio, Asia y América del Sur,
y los clientes domiciliados en Europa Occidental solamente representan el 1% del total de todas estas operaciones en el Credit Suisse. Credit Suisse reviró que los datos son parciales, inexactos y sacados de contexto, lo que resulta de una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco, según adelanta que efectuará una pesquisa sobre la filtración de los mismos. Jean-Luc Brunel, ex agente de modelos francés, que colaboró estrechamente con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, de quien se sospecha se suicidó, acusado de pederastia, fue hallado ahorcado también en su celda en la cárcel de Santé, según informa la Fiscalía de París. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta, que está ligada con la economía de manera muy íntima y que dice así: en lo que va de la pandemia, la economía informal ha aumentado un 11%, un daño que nos regresa 30 años. ¿Piensa usted que la situación mejorará o empeorará? Hasta este momento, la situación es así. El 10% de nuestra audiencia dice mejorará la economía mexicana. Un 90% piensa que vamos de mal en peor, que empeorará la economía. Y yo les pido que pasen a nuestras formas de consulta en @PedroFerriz, @CentralFM, en centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí estamos para escuchar de ustedes su opinión, y en hashtag tu opinión central, ahí en hashtag opinión central, ahí ustedes pueden dar a conocer lo que ustedes quieran. Finalmente estamos hablando de un México que nos interesa a todos. Todos tenemos que ser escuchados, todos tenemos que hablar, todos tenemos que participar, todos tenemos que votar, y por lo mismo te invito a ti a que votes en la revocación del mandato. Todo mundo está diciendo quién convocó a la revocación de mandato. No hay que hacerle el juego al presidente. Nada más que les voy a decir una cosa: de aquel presidente que convocó a la revocación de mandato a este presidente hay una distancia enorme. Este presidente está vencido, está derrotado, y lo único que falta es el empujón de la sociedad para votar en su contra. Vota el 10 de abril, día de la revocación de mandato del presidente de México, no de su ratificación. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Cuando terminó la administración pasada, la del presidente Enrique Peña Nieto, la economía informal era de un 62%. Había lugares, claro, que tenían una economía informal mucho mayor, como es el caso de Oaxaca o Chiapas, con informalidades que van hasta el 80%, haciendo muy difícil el proceso de la tributación. Un país tiene que tener gente productiva que pague impuestos y que tenga las garantías de los impuestos pagados. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad entre lo pagado y cómo responde el Estado a el contribuyente. Y proporcionalmente tenemos países como los escandinavos, en los que los impuestos son muy altos, pero las prestaciones sociales son tremendamente altas también, porque hay dinero con qué hacerlo, hay dinero con qué pagar salud, seguridad, jubilación, todas tus garantías, educación, todo tiene que ver con el pago de impuestos y la reciprocidad por los impuestos pagados. Pero desde que empezó esta administración con Andrés Manuel López Obrador, a finales del 2018, el proceso empezó a ser más y más complicado. Primero, con un año relativamente recesivo, pero relativamente corto, con un poquito más del 0,5% de recesión. Después vino un año catastrófico en el 2020, con una recesión del 8,5%, y estamos por saber el número recesivo de este año que terminó, el 2021. Pero lo que es verdaderamente preocupante, profundamente preocupante, es el crecimiento de la informalidad. Se perdieron una enorme cantidad de empleos por muchas razones: falta de estímulos a la economía, la propia pandemia que rompió las cadenas de suministro, de pago, las cadenas de producción, todo lo vino a echar para abajo, pero
Pero lo más importante es que no ha habido una coordinación entre gobierno y el sector privado para tratar de llevar a la economía en su conjunto hacia un mejoramiento luego de todos los embates que ha recibido la economía en el mundo, en lo general y en lo particular, pues cada país ha tenido que enfrentar su problemática con sus propias uñas, pero las uñas de México no se aplicaron. No se aplicaron porque el presidente dijo, bueno, si hay empresas que van a quebrar, que quiebren de una vez. Y junto con la interrupción de la ley de la tercerización o del outsourcing, vino una enorme salida de personas que tenían trabajo y que por ese tipo de condiciones adversas, los trabajos, las empresas, las organizaciones se vinieron abajo. Y esto sacó a mucha gente a la calle. Gente que tiene que seguir haciendo su vida, que tiene que seguir buscando un ingreso, que tiene que seguir viviendo, que debe de sobrevivir de alguna manera. Y ahí es en donde en la recuperación, en el proceso de recuperación, la informalidad creció en un 11%. Esto nos regresa aproximadamente unos 30 años en términos proporcionales de cómo andaba la economía mexicana en aquellos tiempos, hace 3 décadas. Estamos hablando de principios de los 90s. Y de principios de los 90s, ante la situación prevaleciente en ese tiempo y este 2022, estamos observando un comportamiento preocupante porque ante la pregunta que les estoy haciendo sobre si ustedes considerarían que en los próximos tiempos el proceso de la informalidad y de una mala economía seguirían o habría un proceso de recuperación y una mayor recuperación dentro de toda esta alza económica de los empleos formales. Pero hasta este momento el 94% de las personas que están pasando a nuestras formas de consulta me dicen que la economía se ve que empeorará. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se está sobreendeudando, porque no está pagando, porque hay muchos proyectos que son fallidos por falta de confianza, porque ha habido mucha inversión que ha dejado de ser, porque se ha desestimulado y porque la economía está bajando en lo general y porque la confianza junto con la economía son elementos que se toman de la mano y llevan a México hacia un proceso de deterioro que se está empezando a ver en estos primeros 3 años de la administración de la Cuarta Transformación. El país se ha deteriorado, se ha envejecido, se ha aletargado, se ha descuidado. Y vemos un México decadente. Vemos a las ciudades cómo empiezan a perder su glamour y cómo la actividad económica, política, social, cultural empieza a decaer. Y si bien no todo es achacable a esta administración, porque también está la pandemia, por supuesto, sí podríamos decir que podría haber dentro de la sociedad mexicana por lo menos un sentido de ánimo, de victoria, de unidad hacia nuestra recuperación, pero no lo hay. El problema más grande no es el deterioro de las ciudades o de la economía o del gobierno que hoy está al frente de nuestro país. El problema más grave que tenemos hoy es que hemos perdido los mexicanos la capacidad de reaccionar asertivamente, optimistamente ante lo que nos sucede. Y veo entonces una sociedad temerosa, veo ahora un mexicano que ha perdido esa capacidad de asumir una actitud ganadora. Yo nací en una sociedad sobreprotegida, aislada, que todo lo que veíamos del exterior nos obnubilaba porque no lo teníamos. Pero después entramos a un periodo de un México abierto, de grandes horizontes, de acuerdos internacionales, de un esquema ganador que se vio hasta en los deportes, que empezamos a ganar medallas y empezamos a tener una actitud ganadora. Pero después otra vez veo con esta Cuarta Transformación que hay un declive. Y en este declive
La informalidad es para mí uno de los peores procesos emblemáticos de lo que nos está sucediendo. Estamos empezando a ver una economía chafa, con trabajos chafas, con mal ingreso, con malas perspectivas y sobre todo con el desánimo de saber y de entender que aparentemente hoy no hay nada que nos saque adelante, más que un solo factor, que somos tú y yo. Por lo mismo te pido a ti que te animes. Y yo por mi parte, lo que puedo hacer como comunicador es pedirte todos los días que levantemos el ánimo de todo aquel que nos rodea y que pensemos en positivo. Somos México, independientemente de este momento tan difícil que hay que enfrentar. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero presentarles a Ana Berta Gutiérrez. Ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y Ana Berta, te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Me preocupa mucho este dato del crecimiento del 11% de la economía informal, porque los trabajos informales, pues tú sabes a lo que nos pueden llevar. Y yo recuerdo al principio de esta administración que se decía que de cómo estaban las cosas, iban a recuperar un 2% para la economía formal en los siguientes 6 años. Hoy nos vamos a una regresión del 11% y creo que va muy lejano de los objetivos iniciales y además muy peligroso por todo lo que esto deja de aportar al proceso fiscal. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, efectivamente sabemos, estamos muy conscientes de que el empleo informal definitivamente no es el de la calidad que queremos, deja a la gente en vulnerabilidad, no se les cumplen sus derechos laborales, en situaciones como la de la pandemia no tienen acceso a seguridad social y a servicios de cuidado médico. Entonces, definitivamente es un empleo menos productivo y al final del día que le da menos posibilidades a los trabajadores para mejorar su situación financiera, para salir de la pobreza si es que están ahí, ¿no? Y este dato de 11% en el incremento del empleo en el sector informal definitivamente es preocupante, ya que significa que más de 16 millones de personas están en esa situación. Sin embargo, el problema es más amplio, ya que sabemos que hay también empleo informal que está en empresas formales, ¿no? Si hablamos del empleo informal en el sector informal, hablamos de gente que trabaja en empresas que no están registradas ante el SAT, que no tienen este pago de impuestos, que no están realmente formalmente incorporadas bajo la ley, pero también sabemos que hay empleo informal en empresas que sí lo están, pero buscan tener a gente registrada sin estar registrada ante el Seguro Social y eludiendo ese tipo de pagos de cuotas obrero patronal, etcétera. Y en este sector más amplio hay 31 millones de trabajadores en la informalidad. Entonces se vuelve un problema pues casi del doble en magnitud, y ambos son tipos de trabajo que no queremos en la economía y que queremos que se formalicen para que esta gente, uno, tenga mejor calidad de vida, mejores trabajos, y dos, puedan ser más productivos para la economía. Ana Berta, en esto de la economía, uno de los factores importantes no solamente es la cifra que se da en el presente, sino la proyección hacia el futuro. Y sobre esa proyección hacia el futuro, yo te preguntaría, ¿cómo ves las cosas a partir de los datos económicos que nos han llevado a este porcentaje del 11% de mayor informalidad en nuestro país, en nuestros empleos, vamos a ponerle el siguiente año? Vamos a tener en un año, ciclo, ¿tendremos con esta tendencia más informalidad o habrá un esfuerzo para que haya menos? Pues mira, creo que lamentablemente este problema de la informalidad ha estado en México por décadas ya, ¿no? No es algo que haya nacido a raíz de la crisis, y lo que no hemos visto ha sido una serie de políticas públicas comprensivas y bien planeadas que estén encaminadas a erradicar este problema, ¿no? Entonces creo que mientras no veamos un cambio radical en regulaciones, en políticas que busquen eliminar o disminuir la informalidad, vamos a seguir viendo una tendencia de incremento, sí en los empleos en lo general y tal vez en los empleos formales también, pero de la mano de un incremento en la informalidad. Sabemos que
la mayor parte de la recuperación de empleos después de la caída fuerte a raíz de la pandemia ha sido informal, lo cual definitivamente no es un buen dato y nos habla de que va creciendo y creciendo el sector, aunque de nuevo sí hay también crecimiento de los empleos formales. Entonces creo que si no hacemos algo comprensivo y fuerte en términos de políticas públicas para atacar este problema, vamos a seguir con el crecimiento. Ahora fíjate, la pobreza laboral se incrementa y esto nos habla de un menor ingreso, condiciones más difíciles para el trabajo, un proceso que nos da a las familias mexicanas un menor poder adquisitivo y una menor perspectiva de desarrollo hacia adelante. O sea, estamos viviendo y viendo, no obstante, una coyuntura que podría empezar a favorecer a nuestro país con un crecimiento económico en función de las condiciones mundiales. Estamos viendo a un México decadente, estamos viendo a un México cada vez más, ¿sabes qué? Creo, Ana Berta, más incomunicado entre los factores de la producción con el gobierno, y esto da un grado de desconfianza y de escepticismo para la inversión. Creo que lo que mencionas de pobreza laboral va además altamente ligado con la informalidad, ¿no? Es esta serie de características que hacen que el empleo en México sea de menor calidad de la que queremos y en particular en los empleados informales sea de baja calidad, ¿no? Entre menores derechos laborales, menores prestaciones, menor calidad de empleo tienes, también menores son tus ingresos. Y eso es algo que hemos visto que no se ha recuperado lo suficientemente rápido desde que hemos empezado la recuperación tras la crisis. Y ahora resulta en que 40.3% de la población esté en pobreza laboral. ¿Y a qué me refiero con pobreza laboral? Esto significa que si en un hogar juntas todos los ingresos laborales de la gente que trabaja en tu casa, los juntas y con ello intentas comprar un valor de una canasta alimentaria muy básica para cada uno de los integrantes de tu hogar, no te alcanza para cumplir esos 4 o 5 canastas alimentarias básicas que pueda haber dentro del hogar. Entonces hay más de 4 de cada 10 mexicanos están en esta situación en la que no les alcanza con los ingresos laborales de su hogar para adquirir un valor de cuidados básicos realmente. Ni siquiera son cuidados, son más bien productos alimenticios que incluyen unos pedazos de tortilla, un poco de yogur, y esto nos habla de la precariedad en la que vive buena parte de la población mexicana, ¿no? Entonces, vimos, sí, un avance ligero en términos de la pobreza laboral respecto al trimestre previo y también respecto al último trimestre de 2020, y esto es a pesar de que en el último trimestre de 2021 vimos una caída en la economía, ¿no? Y sumamos empleos a pesar de eso. Pero la realidad es que si no mantenemos un ímpetu, si no mantenemos un momentum de recuperación económica y seguimos generando empleos, lo cual necesita tener crecimiento económico, pues este avance en la pobreza laboral, que repito, no hemos regresado a los niveles de pobreza laboral que había antes de la crisis, entonces esa recuperación está muy incompleta, pero para que siga esa recuperación y en algún momento sigamos cayendo en términos de que tanta población está en pobreza, necesitamos crecimiento económico y para eso necesitamos inversión, como mencionas, entre una serie de otras políticas y consideraciones que serían útiles para incrementar el PIB nacional. Pero ahí seguimos teniendo un foco muy rojo en términos de la pobreza laboral y lamentablemente no hemos regresado al nivel prepandemia y no vemos una tendencia de crecimiento económico lo suficientemente alta y rápida como para ver una erradicación de este problema pronto. Sí, no, erradicación la veo lejana, tal vez un aminoramiento, pero pues tampoco lo veo. O sea, estoy viendo un proceso de, fíjate, dentro de la pobreza extrema hemos venido viendo un aumento importante del 10.2 al 18.8 y esto no nos da un augurio de algo bueno, sino por el contrario. Algunos lugares como Guanajuato, Fuerte, Puebla, dentro de los primeros que encabezan listas, ya ni hablar de Chiapas, todo lo que es el sureste mexicano, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco. Estamos viendo ahí procesos fuertes de un deterioro a nivel de familias y ese es un problema que tenemos que enfrentar todos los mexicanos. Ana Berta Gutiérrez,
coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Yo, como siempre, te agradezco y te invito, por favor, a que estemos en constante comunicación. Este es un tiempo del año en donde van a salir algunos indicadores económicos que nos van a dar una pauta de lo que tendremos que venir siguiendo y sobre todo haciendo una convocatoria constante a la sociedad para que se ponga de acuerdo. Tenemos que avanzar en medio de todas estas tribulaciones. Y te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias también para ti. Buenos días. Buenos días, Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que tiene que ver con esta entrevista. En función de lo que hemos visto, en lo que va de la pandemia, la economía informal ha aumentado 11%, un daño que nos regresa a 30 años. ¿Piensa usted que la situación mejorará o empeorará? Desafortunadamente, lo que estamos viendo es un empeoramiento. Hasta este momento, el 90% de la audiencia piensa que la economía estará empeorando en los próximos años. Estamos metidos en un túnel hacia un hoyo que cada vez es más profundo. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff aquí en Houston, Texas, para hablar de algo que, oye, todo el mundo está con la idea de que la Tercera Guerra Mundial y sacan, fue un poquito fuera de contexto las declaraciones de Biden, ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Y claro, el miedo no anda en burro y la sociedad humana está ante la expectativa de algo que pudiera pasar en cualquier momento. Sí, así estamos, ¿no? No sabemos a quién creerle, sea los que dicen que no, que esto es una exageración, o los que dicen que sí. Así nos fuimos el fin de semana, y justo ese es el tema. Y quisiera yo hoy, Pedro, pues retomar donde nos quedamos el viernes, ver qué pasó durante el fin de semana, y después ver qué puede pasar los próximos días, que aunque no tenemos la bolita mágica, sí podemos pensar qué es lo que va a venir, ¿no? Los próximos días. Si quieres, mira, el viernes, ¿cómo nos fuimos? Con esto que tú dices, nos fuimos con las declaraciones de Joe Biden, que decía que el Kremlin ya estaba preparado, que ya estaban listos para atacar. Que Putin ya había tomado una decisión. Que había tomado la decisión, que había dado la orden a las tropas. Teníamos también a Boris Johnson, que decía que también, que se estaba preparando Vladimir Putin para la mayor guerra de Europa desde 1945, cuando se rinden los nazis. Entiéndase, Tercera Guerra. La Tercera Guerra Mundial. Pero que estaban esperando a que acabaran los Juegos Olímpicos. Sabemos que ya finalizaron el domingo los Juegos Olímpicos. Sabemos que Vladimir Putin pues tiene un acuerdo con Xi Jinping, que es su único amigo, aunque los chinos no tienen amigos, pero sería su aliado. Acudió a la ceremonia de inauguración cuando todos los países occidentales le hicieron el boicot a China. Entonces, se hablaba de que se estaba esperando a que terminaran los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, ¿no? El hecho es que la tensión aumentó el viernes cuando nos fuimos. Aumentó a tal grado, todo porque adentro de Ucrania, y vamos a hablar un poquito adelante de esto, empezó a haber un conflicto, que vamos a explicarlo en estos momentos, pero la tensión creció a tal grado que hasta en un programa de televisión, y te traigo el video, en un debate, un periodista invita en un panel a debatir sobre la situación de Ucrania, y venía un político prorruso y nos pusieron de acuerdo. Y mira lo que pasó. Esta vez. Да вы что, с ума? Вы что Qué barbaridad. Como puedes ver, no hubo diálogo. No hubo diálogo. No hubo diálogo. Es que así está la tensión en ese momento. ¿Por qué? Por los bombardeos internos de Ucrania. Eso es lo que podría desatar la chispa, lo que podría ser el pretexto para Vladimir Putin, eso se decía, para invadir Ucrania. Sería la chispa que detonaría todo este conflicto. Pero ¿qué está pasando adentro de Ucrania? Y es lo que quisiera yo rápidamente explicar. Vamos a poner un mapa donde está Ucrania, aquí en un mapa, y en la parte este vamos a ver lo que está en naranja y rojo. Esa es la parte prorrusa, la parte de un grupo de separatistas ucranianos prorrusos que quieren incorporarse a la Federación Rusa.
Y pues ahí está habiendo una serie de conflictos internos muy grandes. Abajo vemos a Crimea, que ya es parte de Rusia, porque la anexó en 2014, como sabemos. Y ahí en esa parte roja y naranja es donde vemos este conflicto. ¿Cuándo empezó? Empezó en abril del 2014, unas semanas después de que se anexan justamente Crimea, porque quieren seguir los pasos de lo que sucedió ahí y anexarse o irse a la Federación Rusa. ¿Qué pasó después? 10 meses después de que ahí explotó un conflicto, se llega a un acuerdo, a los acuerdos en febrero del 2015 en la capital de Bielorrusia, que lo tenemos arriba, de Ucrania, Bielorrusia. Arriba, una región, un país que es prorruso, que hay ahí una mancuerna con Rusia, de hecho ahí hay ahorita ejercicios militares entre Rusia y el presidente de Bielorrusia es un aliado y defendido reiteradamente por Vladimir Putin. Un autócrata total y absoluto que obviamente depende de él total y absolutamente, que es Alexander Lukashenko. Sí. El hecho es que hay unos acuerdos de paz 10 meses después de que pasa esto, en febrero del 2015, en la capital justo de Bielorrusia, que se llama Minsk. Y es por eso que escuchamos constantemente, tanto a Vladimir Putin como a autoridades rusas, siempre hablar de los acuerdos, de los protocolos de Minsk, que fueron los acuerdos de paz para dejar esta zona pues en una calma chicha, porque ahí seguían. Ahora ha explotado otra vez ahí el problema. ¿Y qué dice Vladimir Putin cuando ve todo esto desde el Kremlin? Lo que dice es que esta guerra en Donbass, que es como se llama esta región, es un conflicto interno, dice. Es un conflicto interno entre el ejército ucraniano y los prorrusos. Yo no meto las manos, aunque sabemos que Moscú evidentemente los está organizando, los está financiando y los está armando. Y así lo está haciendo. Pero Putin lo que está haciendo es criticar al gobierno ucraniano porque dice que no quiere dialogar con este grupo de separatistas. No quiere dialogar. Y Zelensky, ¿qué dice? No dialogo porque todo tiene caso. Todo lo que se hace ahí es organizado por Moscú y las decisiones se toman en Moscú y además son terroristas, dice Zelensky, el presidente de Ucrania. Y por otro lado, Vladimir Putin dice, no, ahí lo que sucede es un genocidio. Ahora, ¿por qué Vladimir Putin se lava las manos pero apoya la independencia de Donbass? ¿Por qué? Porque sabe que si Ucrania reconoce la independencia, que es lo que está buscando esa zona, ¿qué va a pasar? Protestas masivas en Ucrania, desestabilización de Ucrania, pretexto para Vladimir Putin para poner orden, invadir Ucrania. Sí. Eso es lo que está... Ahora, en todo ello, el mundo, digamos, aliado a los Estados Unidos, el mundo occidental, Europa, la OTAN, obviamente el Reino Unido encabezando todo este proceso de alianza con los Estados Unidos mismo y otros países están diciendo, bueno, consecuencias sin precedentes en términos económicos, políticos y sociales que convertirán a Rusia en un paria del mundo, o sea, a nivel internacional. O sea, la amenaza es mucho, muy fuerte, mucho, muy pronunciada y Vladimir Putin va a tener que irle midiendo la temperatura al agua para ver hasta dónde puede calentar este proceso o incluso si puede desbordarlo, esto lo que pudiera ser una invasión que creo sería un suicidio. O si lo que dice Joe Biden es cierto, que ya tomó la decisión, a lo mejor lo que estaría ponderando es cómo invadir. Si por una invasión así masiva, si mordiditas por aquí y por allá, o si por ciberataques, ¿no? ¿Cómo lo haría? El hecho es que habíamos puesto un video antes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En esta zona de conflicto, vamos a ver lo que pasa. Ahí vamos a ver, el ministro del Interior de Ucrania, que ahorita vamos a ver, está huyendo de ataques con mortero, junto con otros reporteros. Esto adentro de Ucrania es lo que está sucediendo. Esto puede desatar lo que estamos pensando como la guerra, que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial. Ahí vemos el conflicto. Esta zona. Ahí el ministro del Interior se va y se está... Почали стріляти з мінометів. Як бачите, отака от ситуація. Сюди! Ложи! Y bueno, ya para finalizar, se van a reunir, ¿no? Se van a reunir Antony Blinken, que es el secretario de Estado, junto con Sergei Lavrov, que es el de Relaciones Exteriores, el jueves. Si es que no invaden Rusia, es la condicionante que pone Joe Biden. Y después se reunirían ya en esta cumbre Putin y Joe Biden. Eso es lo que estamos esperando. ¿Sabes qué? Esto me recordó aquel primer proceso cuando las fuerzas alemanas
abren la frontera con Polonia y empieza la invasión a Polonia. Y con esto se empezó a detonar lo que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. No quiero ser con esto alarmista ni entrar en el mismo esquema de ya viene la Tercera Guerra, pero en el fondo, fíjate, las condiciones del mundo, la fecha por la que estamos pasando, digamos en la segunda década del siglo XXI, las necesidades económicas de un conflicto, de la reactivación de la economía, todo pareciera pensar que este es un principio de un proceso que vamos a vivir. Se parece. Bueno, vamos a ver si hay esta reunión. Esperemos que no suceda entre estos dos, Rusia y Estados Unidos, aunque ya lo último, estaba yo leyendo que el Kremlin ya dice que no hay planes concretos para esta cumbre Biden-Putin, cuando ya escuchamos a Joe Biden que le daba como un hecho, si es que no invadían. Lo que significa que el proceso de diplomacia está terminando y se estrechan los espacios para lo que pudiera ser todavía una negociación. Qué horror. Por lo pronto, President's Day. Feliz President's Day. Sí, hoy es día de asueto. Sí. Aquí en los Estados Unidos es el día del presidente. Uh-huh. Y yo me imagino que algún día en México tendremos el día del presidente. Sí. No, me levanté así sintiendo el ambiente, ¿no? De estar orgullosa de los presidentes. Y de repente me di cuenta que no era George Washington. No era ni el actual, ni López Portillo, ni Peña Nieto. Ni Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. Gracias, querida Adriana. Gracias, Pedro. Estaremos muy al pendiente de este proceso que es uno. Yo pienso que de lo último que hemos venido informándoles a ustedes de información internacional, esto es uno de los elementos más pesados y más peligrosos que ha tenido que enfrentar el mundo en los últimos tiempos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí en esta mañana. Decirles que en los primeros 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la informalidad se ha incrementado en un 11% de acuerdo con cifras del INEGI. Y esta es una situación preocupante que ya platicamos con la directora de la evaluación laboral dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad y llegamos a la conclusión que el escenario económico para los tiempos por venir no mejora, sino por el contrario, empeora. La percepción de la sociedad a través de nuestro sondeo de opinión es la misma. Más del 90% de quienes están pasando por nuestras formas de consulta, 92%, está diciéndome que la situación la ven empeorando. La expansión sin freno del comercio informal amenaza la supervivencia del sector formal que contribuye con impuestos al crecimiento del país, dice el presidente de la Concanaco Servitur. Guanajuato es el estado de mayor pobreza laboral en México y después sigue el estado de Puebla. Pero, ¿qué decimos de Oaxaca? ¿Qué podemos decir de Chiapas, de Guerrero, de Tabasco, de Campeche? Estas condiciones se están empezando a ver cada vez más problemáticas en algunos estados de la República Mexicana con gran pobreza. La Auditoría Superior de la Federación hizo la tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2020. El PAN acusó que se dio a presiones del Ejecutivo y bajó sin explicación auditorías que ya estaban programadas. Ya se empieza a pensar en la necesidad de remover al auditor superior de la Federación por este tipo de comportamientos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya presentan deficiencias en su proceso de ejecución, lo que significó sobrecostos, por un lado, retrasos, según determina la Auditoría Superior de la Federación. Las metas asumidas por México para combatir el cambio climático enfrentan riesgos por el COVID y el manejo presupuestal del actual gobierno, según dice la propia Auditoría Superior. Esta encontró irregularidades en Segalmex por 5.640 millones de pesos, el monto más alto detectado a una entidad del gobierno federal en la cuenta pública del 2020. Estados Unidos levanta la prohibición a las importaciones de aguacate mexicano después de haber llegado a un acuerdo sobre la seguridad de sus inspectores en Michoacán. Productores aguacateros aseguraron que perdieron unos 1,000 millones de pesos, 50 millones de dólares, por el freno a la exportación del fruto. México y Estados Unidos podrían trabajar juntos para actuar
contra el crimen organizado que incursionó y afectó las exportaciones de aguacate, según considera Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, lamentó la no participación de Iberdrola, Energía Valle de México, Águila Altamira, Savi Energía y Fisterra Energy en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Este desaire, dice Rubén Moreira, afecta a la discusión del Parlamento abierto, es una oportunidad que se desperdicia. Empresarios confirmaron que en los últimos meses el robo a carreteras aumentó en el Estado de México, Michoacán, Puebla, entre otras entidades, y la delincuencia organizada tiene ya presas a las carreteras mexicanas. El crimen organizado extorsiona compañías hasta controlar como socios parte de la producción de aquello que, sobre todo en productos agrícolas, según denuncia un empresario transportista anónimo. A casi 5 años del sismo del 2017 en la Ciudad de México, solamente 17 inmuebles de 71 están siendo reparados o demolidos o trabajados porque se argumenta no hay presupuesto. Fíjense cuánto tiempo después. Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública recibió la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, para abrir una investigación que determine si hay conflicto de interés por la Casa Gris, la de el hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. Brian Salgueiro, el 90, uno de los brazos operativos del cártel de Sinaloa en Parral, Chihuahua, fue detenido por las fuerzas federales. Estaba en un bautizo cuando sí que renuncia a Satanás y bolas que le caen y que se lo llevan esposado. En fin, lo último que les puedo decir del conflicto en Ucrania, ahorita lo estamos revisando Adrián y un servidor, que las Fuerzas Armadas de Rusia denuncian el ataque con morteros de Ucrania a un puesto fronterizo en la zona limítrofe. Es decir, una destrucción total de un puesto fronterizo ruso en la zona que hoy está fuertemente armada del lado de Vladimir Putin. Vamos a ver hasta dónde este podría ser el primer golpe de una escalada. Vamos a ver, es complicado lo que aquí se está presentando. Kamala Harris, por su parte, vicepresidente de Estados Unidos, advierte a Rusia que se enfrentará a sanciones económicas sin precedente si invade a Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pidió a su par ruso, Vladimir Putin, se reúnan y busquen una solución a la crisis. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le agradezco a Guillermo Huerta Lin, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buenos días, Pedro. Gracias por estos momentos para poder platicar con ustedes, con tu auditorio. Pues hemos constantemente visto el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, y lo último que supimos, digamos, del año pasado fue cuando se denunció el costo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancelado, la presión durísima que hubo de parte del presidente de la República hacia David Colmenares, y todo esto, cómo David Colmenares recula, se echa para atrás, y de ahí como que la auditoría, no sé si a lo mejor parece título de canción, pero ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma auditoría, y empieza a verse en la auditoría que hay un desempeño irregular en los reportes del último año, dentro de su segundo análisis. Yo quisiera que me dijeran, desde su punto de vista en la Cámara, cómo están viendo el desempeño del auditor y del proceso de auditoría para el desempeño, para el presupuesto de las cuentas públicas, de cómo se han venido reportando. Pues mira, dándole seguimiento a lo que me dices, que no es la misma, tampoco la conformación de esta nueva legislatura es la misma. Ya no se tiene, aun cuando tiene una mayoría el partido del gobierno, no tiene una mayoría calificada, y eso da otra posición completamente distinta para poderle exigirle al auditor, a la Auditoría Superior de la Federación, que haga su trabajo con una forma mucho más rígida,
bajo ningún tipo de amenazas o de persecución que podría hacerle el gobierno, pues porque hay que fiscalizar, ¿no? Apenas es el segundo año que se están dando estas cuentas, el 2020, y estamos viendo someramente ya con esta primera revisión, porque apenas ayer nos entregaron los informes, que hay anomalías por más de 50,000 millones de pesos en las obras simbólicas, Dos Bocas, obviamente el aeropuerto, en el sector salud, en el sector alimentario estamos viendo anomalías. Entonces vamos a revisarlo y vamos a ser muy estrictos con la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto tiene que estar muy conscientes el auditorio. La Auditoría Superior de la Federación le rinde cuentas a la Cámara de Diputados. Somos nosotros quienes revisamos el trabajo del auditor y de la auditoría. Vamos a ser muy vigilantes y sobre todo muy estrictos en el cumplimiento de sus facultades. Ahora, en todo esto, ¿realmente se ha venido haciendo un análisis sobre la posible remoción de David Colmenares, o esto es, digamos, llevar las cosas al extremo en este momento? ¿No ameritaría? Mira, sería el extremo. Hay que revisar, insisto, apenas es el segundo año, aunque está corriendo el cuarto año de gobierno de López Obrador, se está apenas recibiendo las auditorías, las observaciones, en su caso las denuncias que pueden proceder para el segundo año, el 2020. Vamos a ser, insisto, muy estrictos, vamos a revisar, y del trabajo que hagamos en la comisión, todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, vamos a ver el desempeño del auditor y quizá más adelante podríamos revisar si hay lugar o no, si se cumple alguna o no se cumple alguna de las funciones y podría darse el supuesto de alguna remoción. No es el caso en este momento. Vamos a abocarnos a el desempeño de la auditoría, pero sobre todo en cómo se ejercieron los recursos en los estados y principalmente el gobierno federal en estos proyectos que te mencioné. Hay dentro del propio desempeño del gobierno del presidente López Obrador una constante que es, yo he visto que se ha abandonado el esquema de concursos y se ha tomado mucho la decisión de hacer asignaciones directas en todos los órdenes, en porcentajes que son escandalosos. En otro gobierno, Guillermo, esto hubiera sido ya motivo de una enorme crítica de parte de todos, ¿no? Porque vemos que el gasto público se hace de manera absolutamente discrecional, sin una métrica, sin una medida. Pareciera como si se tomara dinero de un enorme bolso y se dispersara de una manera absolutamente ausente de métrica. ¿Así lo perciben ustedes? ¿Esto lo podría captar la auditoría como para decir, aquí se está gastando el dinero libremente sin ningún tipo de control? Sí, claro, lo puede revisar la auditoría y nosotros vamos a atender ello. La Ley de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública que establece donde debe de ser forzosamente licitación pública, invitación o en su caso alguna adjudicación directa, pero estamos viendo que lo que es la excepción, la adjudicación directa se ha vuelto una regla constante en este gobierno. Bajo estos refranes comunes del presidente es que ya no están beneficiando o ya no le están dando a los mismos, ¿no? Ahora parece que no son los mismos, sino que son otros. Vamos a revisar cuáles son los otros. Vamos a ver cómo se adjudicaron los contratos de obra para todo el proyecto del aeropuerto de Felipe Ángeles, de Santa Lucía. Vamos a ver cómo se adjudicaron los contratos de acarreo de material o de compra de material para Dos Bocas. Vamos a ver cómo se adjudicaron y a quiénes se adjudicaron los contratos de los medicamentos, de los pocos medicamentos, porque ya vemos que no hay medicamentos suficientes en el sector salud, que por cierto, el sector salud ya se anunció el fracaso del INSABI, y ahora el presidente revira y quiere que los estados ahora se sumen a un programa que no sabemos ni cómo va a operar. Bueno, no supimos cómo operaba el INSABI, ahora menos sabemos cómo va a operar el IMSS Bienestar. Es un desastre de administración pública. Y mira, Pedro, déjame decirte, cuando se ejercen recursos públicos, sea quien sea López Obrador, sean otros gobiernos, de la revisión
que hace la auditoría, sea timoratamente o no, nadie se salva. Al final del día, peso que se gasta tiene que ser revisado, tiene que ser analizado y siempre va a salir la verdad administrativa. Acuérdate de mí, Pedro, cuando pasen los años y lleguemos al final de esta administración, que va a acabar, afortunadamente va a acabar en el 2024, se va a revisar peso por peso, contrato por contrato. Pues esperamos que así sea. Hay lugares en donde se haría una auditoría y se echó para atrás la intención. Hay otros en donde el resultado es inconsistente y creo que si es que todavía hay algún tipo de presión que pese sobre David Colmenares por las diferentes formas de auditar con los métodos, una metodología que está establecida, no tendría por qué haber modificaciones y menos recibir la Auditoría Superior presiones que, como tú bien lo dices, es una entidad autónoma, libre, independiente que reporta al Poder Legislativo y el Poder Legislativo al país. Entonces, tiene que haber una neutralidad, una imparcialidad y sobre todo una objetividad en aquello que se audita, como debe de ser la definición misma de lo que es auditar, ¿no? Auditar es llevar la pauta de algo que se ha venido dando en proceso con el resultado positivo, negativo, neutro, pero yo les pido a ustedes, por favor, que no pierdan la óptica de seguir presionando para que haya seriedad, objetividad, profesionalismo en la entrega de estos números. Y te agradezco mucho, Guillermo, que hayas estado conmigo en esta mañana. Te agradezco mucho el espacio y cuente con nosotros. Vamos a estar informando mes con mes, vienen unas mesas de trabajo, se van a ir auditando semana tras semana, vamos a tener reuniones con los distintos auditores que forman parte de la Auditoría Superior de la Federación y la verdad administrativa va a ir saliendo semana a semana en transcurso de este año. Te agradezco mucho, Guillermo Huerta Lin, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, que tomes esta llamada. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias, Pedro, y buenos días. Gracias y buenos días. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Estamos aquí transmitiendo en la primera emisión de centralfmequilibrio.com y hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que les pido su participación a través de @PedroFerriz, @CentralFM, www.centralfmequilibrio.com. Estamos también en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. En lo que va de la pandemia, la economía informal ha aumentado un 11%, un daño que nos regresa 30 años. ¿Piensa usted que la situación mejorará o empeorará? Hasta este momento 92% dice empeorará la situación de la economía mexicana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar esta mañana, quien saludo con... Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo le va? Pues muy bien, iniciando esta semana. Con la Tercera Guerra Mundial. Fuera de eso todo bien. Esto es muy mexicano, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Bien. O sea, no hay tanta bronca. Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo, pero pues luego dicen que por lo menos hoy lunes no se acaba. Ya ves que... Hoy no, porque es lunes. ¿Cuándo has visto que un mundo se acabe en lunes? Nunca. O que una guerra empiece el miércoles. Nunca. Exacto. Entonces, sí, oye, se va a poner interesante todo lo que está pasando en ese frente sobre Ucrania. Y bueno, a muchos, lamentablemente luego el auditorio mexicano no le importa. No les importa, no les llama la atención, pero creo que lo que está sucediendo en este frente va a ser muy interesante. ¿Y sabes qué? Fuera de muchos análisis que puede o no haber en torno a lo que va a suceder en Ucrania, lo que pudiera suceder en Ucrania, esta podría ser una guerra necesaria para el mundo en materia económica. Desafortunadamente sí.
Creo que digo, no hay guerra más política que esta, en verdad, porque hasta donde yo tengo entendido, no hay presidente de los Estados Unidos que no se haya reelecto en medio de un conflicto como estos. Entonces, si empezamos a sumar ciertos factores alrededor de lo que está sucediendo ahorita en Ucrania políticamente y económicamente, nos daríamos cuenta de que pues es una solución vieja a los problemas que estamos acarreando, económicos, políticos y sociales, que ahorita podrían tener una válvula de escape en un conflicto armado. ¿Pero de qué proporción? Esa es la pregunta, porque la proporción de este conflicto, pues, depende de mucho de cómo se vayan a ir desarrollando las cosas en Ucrania, ¿no? Pero bueno, hoy un tema que ahorita estaba escuchando, que estabas hablando sobre la Auditoría Superior de la Federación, y todo lo que se está viendo ya como los vacíos que hay dentro de esta cuenta pública del año pasado. Empiezan a salir los datos de la Auditoría Superior de la Federación, en donde lo que vamos a ver es un boquete de egresos gastados por el gobierno de la Cuarta Transformación de más de 50,000 millones de pesos. Que se me hace poco. Eso es lo que reporta, o sea, es poco, pero poco y mucho, porque pues ponle ceritos, 50,000 millones, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, échale ceros y se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que es. ¿En qué programas? Pues en los programas insignias del presidente. En estos programas en donde no se vale cuestionar, en donde no se vale preguntar y en donde van, ¿por qué? Porque así lo digo yo. Es así como programas como Sembrando Vida tienen un boquete ahí de 280,000 millones de pesos que no pueden... Jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo un futuro, por supuesto. Mira, Sembrando Vida, 320 millones de pesos sin comprobar. ¿En qué? Pues en semillas. O sea... Jóvenes construyendo un futuro, los apoyos que se dan económicamente en efectivo. ¿Por qué? Porque ahora resulta que este gobierno es el gobierno que de cachete. Todo es de contón, todo es cash. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo pues no deja la misma marca que pueden dejar algunos otros tipos de depósitos. Las asignaciones directas. Por todos lados. Mira, ventiladores. ¿Te acuerdas de los ventiladores? Sí. Bueno, no se entregaron. Ventiladores no entregados, deficiencias en recepción, en control, en almacenamiento, en resguardo de vacunas. La pérdida que tenemos nada más en torno al tema de la pandemia es enorme, enorme. ¿Qué pasó con los contratos? ¿A quién se le dieron? ¿Cómo se le dieron? ¿Cuáles fueron las condiciones? Absolutamente nada. De la compra que se hizo de 2,250 ventiladores, no se proporcionó ningún tipo de documentación que aparara la recepción de los ventiladores. Claro, de estos 2,250 ventiladores, pues se entregaron por ahí 50 en donde el presidente se tomó la foto, pero 2,200 desaparecidos. Y esos 50 se los compraron al hijo de Bartlett a sobreprecio. A sobreprecio. Entonces, así nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, la Sedena omitió reportar un gasto de 20,000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto. Se les olvidó. Imagínate cómo se te olvida reportar un gasto de 20,000 millones de pesos. Y además, ¿quién hace ese gasto? El ejército. El ejército. A ver, tócalo. Por cierto, el único fideicomiso que no desapareció es el del ejército. Fue el del ejército. Y así, vámonos, 50,000 millones de pesos de posible daño y estaremos esperando el día de mañana cuál va a ser el embate ahora del presidente de la República, como siempre lo hace, para querer intimidar a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, como lo que pasó el año pasado con David Colmenares, que lo mencionabas hace poco en el noticiero el día de hoy. Entonces, esto va a tener una repercusión, porque lo que supuestamente se estaba vendiendo como el ahorro que profesaba la Cuarta Transformación en este cambio y el fin de la corrupción, pues nos está dejando boquetes fiscales por todos lados. Sí. Sí, esto, además, la intimidación al auditor superior de la Federación, cómo de manera abierta y manifiesta el año pasado se echó para atrás cuando habló de los gastos excesivos por 300,000 millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
y nos sale este hombre con que ahora el aeropuerto más barato resultó más caro y sobre todo, digamos, sobre 200 salas de espera terminales para aviones en el nuevo aeropuerto contra las 20 que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles. Que todavía no tiene certificación internacional. Que todavía no tiene certificación internacional, que tiene por lo menos la quinta parte de capacidad, si no es que menos, de lo que tendría el nuevo aeropuerto en su primera fase. Sí. Y inconexo, porque no tiene vías de comunicación ágiles para llevar a la gente. Imagínate tú una familia alemana que llegue al Felipe Ángeles y que tiene que ser un traslado al del aeropuerto de Toluca. O digo, lo que se está planteando ahorita, ¿no? O sea, que llega al aeropuerto Benito Juárez y que tenga que tomar una conexión local, porque no puedes llegar, vamos a suponer Frankfurt, México, pues ¿qué de dónde te quieres ir de vacaciones? Acapulco, Cancún, Huatulco, lo que tú quieras. Entonces tendrías que llegar al aeropuerto Benito Juárez para de ahí tomar alguna especie de conexión. Un dron. No me quiero imaginar un dron. Un teleférico. Un dron de Amazon. Un dron de Amazon para poder llegar al Felipe Ángeles. Y de ahí, después de 2 horas, o sea, el tiempo de traslado de avión en avión va a tener que ser de 4 horas. Mínimo. Para poder llegar, y eso si no te toca marcha de la gente. Porque si te toca marcha, ya te fregaste. Entonces, pues todo esto pues va a tener que ser explicado por todos lados. Mira, te doy otro dato. 2,728 millones de pesos nada más en la mira de Hugo López-Gatell en el gasto de la pandemia. En el 2021. Y así, gastos injustificados. Por donde vayas hay gastos injustificados hasta llegar a los 50,000 millones de pesos. Eso por un lado. Por otro lado, y ya para finalizar este lunes, oye, cada vez que quieren salir a defender lo indefendible, sigue el tema de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que ya hasta está choteado el tema. Ya lo han querido justificar por todos lados. Ahora resulta ser que Joserra, pues ya le puedo decir Joserra, ¿no? Joserra publica el formato de renta de su casa para justificar que no fue rentada de forma irregular. Y entonces salen ahí. De entrada, si tú te metes a internet y pones rental agreement Texas, te van a salir 47,832 PDFs para rellenar. Los que quieras. Y entonces presentan este contrato en donde está la renta de la casa. Miren, los que vivimos aquí en los Estados Unidos y rentamos en el estado de Texas, sabemos que todo este tipo de cosas no se hacen físicas, se hacen por medio de DocuSign, ¿no? Todo es en la nube. Te mando renta, lo firmes en tu teléfono y bye. Entonces, de ahí, de entrada, mal. Después, cosas que son tan curiosas. Presentan el cheque con el que se paga la renta y un estado de cuenta, un cheque de Bank of America con un estado de cuenta digital de Wells Fargo. O sea, ni siquiera machan las cosas. Yo le pediría ya a Joserra, así entre abogados, pues ya cállate, hermanito. Ya, mira, lo mejor que te va a salir es que por más que quieran justificar lo injustificable, ya no van a poder echar para atrás lo que todos sabemos. Esto es una corrupción total. ¿Ya se está rentando la casa? No, es viejo, pero ve qué cara está. A ver, mira, aquí está Adriana. Fíjense qué fácil, ahí a los periodistas de distintos lugares de información. Aquí está ya la casa de José Ramo, ¿no? Esta es la casa en donde pero antes de que la rentara él. Sale barata la renta. Cuesta $1,160,000. La renta $6,187, pero ellos la negociaron en $5,000. Pagaron $5,000 de renta, según lo que dicen los papeles que presentaron. Entonces, ¿quieren pruebas? Pues les presentamos pruebas. Nada más ocupamos de 2 a 3 semanas para fabricarlas. Qué bárbaro. Lo que no pudo hacer el PRI, PAN, PRD, el Movimiento Ciudadano, Sociedad Civil, todo, lo hizo el hijo. Lo hizo el hijo. Se lo echó al morral al papá. Le echó al morral. Y él la justifica. Por cierto, esto viene con una amenaza ya de parte de la familia, ¿qué sería? López Adams, ¿no? Sí, López Adams, en donde ya hay una amenaza directa a todos los que los calumnien y dañen su imagen y su patrimonio con demandarlos penales. Civilmente. Bueno, igual que Grupo Vidanta, igual que
Pues nada más, ¿no? Porque el gobierno no nos puede mandar, nada más nos trae asusados. Bueno, pues así están las cosas. Esto me llamó la atención que en el 109 aniversario del Ejército Mexicano, el presidente dijo, gracias al apoyo del pueblo, aguanté la campaña de difamación en mi contra. Creo, desde mi punto de vista, está mal utilizado, señor presidente, el tiempo del verbo. No es aguanté, es aguantaré, porque esto no ha acabado, ¿eh? No. O sea, si usted cree que ya acabó la campaña en contra de usted, esto, como diría Johnny Carson, the best is yet to come. Y van a empezar a salir muchas otras cosas más. Pues sí, por supuesto que sí. Gracias, querido. Gracias. Bonito lunes de fin del mundo. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Estamos empezando a vivir la continuación de un mundo convulsionado. En los últimos 2 años y 2.3 años, hemos visto una pandemia que nos ha trastocado a todos. Se han hecho esfuerzos para salir de todo este problema más rápido que en otros tiempos en donde no había el avance tecnológico como para haber descubierto, como se descubrió, no una, sino varias vacunas que pudieron empezar a acotar el virus del COVID que nos estuvo pegando de una manera brutal y que confinó al mundo y cambió las formas de hacer y de trabajar y de convivir y de estar en el planeta Tierra. La juventud se deprimió ante el confinamiento y la economía también, de la mano. Empezó a haber una nueva pauta que desde mi punto de vista está marcada por el final de una era, que es la era del petróleo, para llegar a otra, que es una era tecnológica que tendrá una proyección que empezará a marcarse a partir del final del COVID, pero el inicio de algo que todavía hasta este momento es incierto. Fíjense, hace unos minutos comentábamos con Adriana Brani, después con mi hijo Pedro, que a veces la sociedad mexicana no se impacta ante el proceso de lo internacional. Nos importa más lo local que lo internacional. Pero sí debo de comentar que en lo internacional están pasando cosas tremendas. Y esta crisis entre Rusia y Ucrania, marcada por una intermediación de Francia en un conflicto con principalmente Estados Unidos y los países aliados a los Estados Unidos, está marcada por lo que pudiera ser el inicio de un conflicto internacional, entiéndase, lo que pudiera ser el inicio de una tercera guerra mundial. Las fechas son perfectas para esto. Segunda década del siglo XXI, la acumulación de procesos sociales que se han vivido y que desde la última gran guerra, terminada en 1945, hasta la fecha, las necesidades económicas, las circunstancias geopolíticas, las luchas hegemónicas entre la multipolaridad por ver quién es el país hegemónico, el cambio de patrón moneda en el mundo cuando surgen las criptos y los dólares y los euros y los yuanes y los yenes y todo tipo de otras divisas empiezan a tener una decadencia y una debilidad, empiezan a marcar una nueva forma que nos llevaría a un nuevo orden económico internacional. Las crisis, la pobreza, la falta de empleo, los problemas sociales, la acumulación de esta tensión que las sociedades tienen en países como América Latina, que se notan, y otras que no se notan, pero están en África, están empezando a marcar el inicio de una tensión creciente de la humanidad, que por cierto, también en número va creciendo hacia la mitad del siglo XXI, cuando la humanidad llegará a unos 10,000 millones de seres humanos sobre el planeta. En todo ello, estamos empezando a vivir una acumulación de tensión. Y en ello tenemos que ver el ajedrez completo. Tenemos que ver el tablero desde arriba y darnos cuenta de que en el contexto de la problemática propia de nuestro país,
del deterioro que estamos viviendo, del gobierno que está al frente hoy en México, de la sociedad que está pendiente de que haya una evolución ante el evidente desmejoramiento de nuestras estructuras institucionales, económicas, políticas, sociales y hasta de creencia, el mundo se está moviendo. Y nosotros tenemos que entender a ese mundo y darnos cuenta que estamos ante la inminencia de un peligro enorme, que sería un conflicto global de grandes proporciones que hasta este momento la humanidad parece ignorar, pero que conforme va escalando una conflictiva internacional de grandes potencias que se están arrebatando unas y otras la hegemonía, Estados Unidos sigue al frente de lo que podría ser una alianza peligrosísima entre Rusia y China para enfrentar a la gran economía del mundo que hasta hoy sigue siendo la economía norteamericana. Y me lo decía Adrián hace un ratito, y todo esto, ¿qué consecuencias podría traer para México? Y le trataba yo de explicar que en un conflicto bélico la matriz de variables es tan grande que no podemos llegar a ninguna conclusión. No podemos. Sabemos cómo empiezan los conflictos bélicos, pero su evolución y su final son de pronósticos reservados. Estamos ante la inminencia de lo que se cierne sobre la humanidad, que es tremendamente peligroso. Pero paso a paso iremos viendo una narrativa. Yo les pido nada más que tengan un poco de atención en medio de lo nuestro a lo que pasa en el mundo, porque el proceso mundial que hoy se está viviendo es tremendamente grave. Así lo vemos. Espero equivocarme. Porque en Mazda compartimos tu amor por cada set. Presentamos Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Yo voy contigo, mi querido Alex Reyes, empezando esta semana. ¿Qué vimos en este fin de semana? Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte desde Acapulco. Hoy inicia la edición 29 del Abierto Mexicano y bueno, pues se esperan enormes emociones, querido Pedro. Hay 5 top 10, estuvo muy cerca de bajarse Matteo Berrettini, el italiano, pero finalmente anoche llegó, bueno, ayer en la tarde llegó de Río de Janeiro y con estos 5 top 10, sin duda alguna, el mejor cuadro en la historia de las 29 ediciones que ha disputado. Esta será la 29ª. Así es que todo alista para tener un gran certamen a partir de hoy, 6 de la tarde comienzan las actividades. Claramente el gran atractivo se llama Rafael Nadal, quien llega a Acapulco para disputar su primer título, Pedro, del 2022, que fue el Abierto de Australia, y convertirse en el máximo ganador en la rama varonil en títulos de Grand Slam. Por supuesto que es la gran atracción. Todo mundo quería platicar con él el día de ayer y esto fue parte de lo que dijo en una conferencia de prensa. Le deja a cada uno de los millones de aficionados al tenis esta discusión si, además de ser el más ganador en torneos de Grand Slam con 21, también debe de ser considerado el mejor tenista en la historia de este deporte. Esto decía el tenista español. Nosotros nos dedicamos a jugar y creo que más allá de todo ello, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? Ya termina siendo un poquito al gusto particular de cada uno, porque hay podría haber argumentos de diferente índole que pudieran dar ese título que a vosotros os gusta del mejor de la historia a cualquiera, ¿no? Depende por dónde se quiera mirar y creo que hay diferentes argumentos a mi modo de entender y todos podrían llegar a ser válidos, depende de la perspectiva que te pongas y del punto de vista que lo quieras ver, ¿no? Bueno, pues ahí está Rafa Nadal, la gran atracción, pero está Daniil Medvedev, que si gana esta semana aquí en Acapulco se convertirá en el número 1 del mundo. Desde el 2004, solamente 4 tenistas han ostentado ser el mejor en el ranking mundial. Los 3 grandes, Federer, Djokovic, Nadal. Se metió algún tiempo Andy Murray
y sería después de 18 años el primer tenista, Daniil Medvedev, en lograr esta hazaña de convertirse en el número 1 del ranking. Pedro, bueno, pues hoy el que se presenta es Alexander Zverev. En este, además, nuevo escenario, hay un sinfín de emociones porque está espectacular la nueva casa del Abierto Mexicano de tenis, un estadio con capacidad de arriba de 12,500 aficionados. Es simple y sencillamente increíble lo que ha logrado. Una felicitación tremenda, Grupo Mextenis, que en esta alianza con el empresario Juan Antonio Hernández, propietario de Mundo Imperial, pues han logrado construir un escenario digno de los mejores eventos del mundo. Que sea un gran torneo, lamentablemente seguimos con esta deuda pendiente del tenis mexicano. Solamente uno estará presente, que es Alejandro Hernández, el mejor mexicano en el ranking mundial, y bueno, pues él estará a través del wild card que le ofreció la organización. Pedro, no calificó Gerardo Villaseñor, no calificó tampoco este chavo mexicano que está despuntando en la categoría juvenil, Rodrigo Pacheco, no pudo pasar de la quali, pero tiene un futuro promisorio. Así es que las cosas, Pedro, están listas aquí en Acapulco. Ya cerca de las 9 de la mañana estamos cerca de los 23 grados centígrados, así es que nos espera, como han sido en las últimas horas, un día de muchísimo calor, pero sobre todo más de 10,500 personas reunidas a partir de las 6 de la tarde para el inicio de las actividades. Hay otras cosas, Pedro, que han ocurrido el fin de semana. Creo que vale la pena destacar. Juan Toscano, para mi gusto, es la historia de este sábado y domingo. El sábado estuvo en el concurso de clavadas en el Juego de Estrellas de la NBA. Se puso un jersey con la bandera de México, sus tenis también con la bandera de México, muy bonitos, espectaculares, y además tuvo una actuación extraordinaria. Quedó en el segundo lugar el jugador de los Guerreros de Golden State, y con esto, bueno, pues una presentación histórica para el básquetbol mexicano y para él en especial. Una de esas fue brillantísima, poniendo a un amigo ahí en zona del tiro de castigo, en la línea de tiros libres, y desde ahí alcanzó el brinco. Espectacular, Juan Toscano. Mucha suerte también a Gustavo Santoscoy y a toda la organización del Abierto de Zapopan. Hoy arranca el WTA 250 con la atracción de Emma Raducanu, la británica campeón del US Open, y también por allí estará Renata Zarazúa. Viene saliendo de una lesión Renata y estará solamente en la modalidad de dobles. Y ya para terminar, Pedro, pues para los amantes del fútbol, para los aficionados del América, son semanas aciagas. El equipo tira el prestigio de una manera espantosa. Perdieron en casa 3-1 ante el Pachuca, y también Javier Aguirre y sus Rayados están jugando un pésimo nivel de fútbol. Puebla es y sigue siendo la gran sorpresa. Derrotó 1-0 justamente a los Rayados y es líder único después de 6 jornadas. Aquí estaremos, Pedro, invitarlos a las entre 8 y 10 de la noche en nuestro Facebook Live, a través de las redes sociales de Central FM, ya desde el complejo, con lo que esté ocurriendo en este primer día de actividades de la 29ª edición del Abierto Mexicano de Acapulco. Te mando un abrazo, Pedro, y aquí estaremos toda esta semana con muchísimo gusto. Y con mucho entusiasmo también, te mandamos un abrazo. Sé que Acapulco está tapado, nada más por este evento, tapado. Y esta es una buena noticia que tenemos para el puerto de Acapulco, para todos los que amamos ese lugar de tantos y tantos años. Gracias, mi querido Alex. Mazda, pasión que se transmite en cada uno de nuestros autos, presentó Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Hasta aquí llegamos esta mañana, aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio, en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. A nombre de mi equipo de trabajo, les invito a que sigamos en comunicación a través de las redes sociales. Hay muchas cosas de qué hablar en esta mañana y siempre en el mundo digital. Gracias. A nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias. Buenos días. Buena semana. Hasta
Aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.